Bueno, pues estamos de vuelta con nuestros amigos de la asociación CMT, analistas para analizar lo que está ocurriendo en los mercados, ver los mejores gráficos y sobre todo las temáticas de lo que está ocurriendo ahora. Vamos a hablar de los niveles de los índices ahora con esta corrección que estamos viendo en los últimos días, en la última semana. También vamos a hablar de las posibles rotaciones de las que se está hablando, ese movimiento de las small caps, el movimiento que se está viendo también en el mercado de bonos, todo el tema electoral, cómo podría influir y mucho más. Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos algunas caras ya que habían pasado por el canal. Daniel, Juan, Manuel como siempre, y luego algunas caras nuevas, Cristal, Julio, Alberto, bienvenidos a todos, a ver si nos podéis dar un poco de luz y analizar sobre todo para la audiencia lo que está pasando en el mercado y tener también vuestras opiniones, ¿no? Comentábamos antes, tenemos aquí en pantalla ya el SP500, estamos viendo, una recogida en los índices, ¿no? Ya ha tocado un año súper fuerte, pero donde vimos una corrección tan solo del 6% en abril. Ahora estamos empezando a ver una corrección también en verano. Yo por ahora en el gráfico veo un nivel claro en la media de 50 y luego un nivel claro en la media en el máximo que vimos en abril de este año. Sí, yo lo que veo sobre todo con respecto a los índices es que pareciera hay algo de rotación, sobre todo hacia las tecnológicas, que eran las que venían teniendo mucho peso. Las small caps y las mid caps han comenzado, bueno, por fin, pareciera que han despertado. Las grabaciones anteriores siempre hablábamos de que pareciera la promesa eterna, nunca terminaban de romper, se asomaban, se retiraban otra vez, pero pareciera que, bueno, que ya empieza algo de rotación. Las tecnológicas han hecho pausa y pareciera que hay oportunidades en otros sectores. Entonces lo que veo sobre todo es que comienzan a aparecer nuevos líderes sobre los que buscar, sobre lo que enfocarnos y sí, probablemente veamos algo más, aunque hay reportes de beneficios y también el mercado está bastante atento a ver cómo lo hacen Google, Microsoft, cuáles son las expectativas que están viendo ellos de cara al siguiente trimestre. Entonces, por ahora veo un retroceso, no un cambio estructural en la tendencia todavía, veo un retroceso y veo que sobre todo aparecen nuevos líderes, nuevos actores para como tomar la batuta en el mercado, o al menos es lo que veo yo de momento. Estamos viendo ahí tus gráficos small caps, ¿no? Rompiendo esa base que nos enseñas, Manuel, y también mid caps que parece que Sí, están consolidando y y rompiendo, ¿no? Al alza. sí, sí, y sobre todo, si ves en el de Small Caps, la cantidad de participantes o de actores dentro del sector que están haciendo nuevos máximos. Entonces, empiezan a aparecer cada vez más, ese número de nuevos máximos cada vez se incrementa, mientras que el número de nuevos mínimos dentro de estos Small Caps y Mid Caps, que antes no era así, eran pocos, digamos, las compañías que podías encontrar digamos, en estos segmentos, por cómo lo veo yo, creo que el mercado entiende que hay una posibilidad de crecimiento muy grande para estos segmentos que estaban muy retrasados con respecto a los principales índices. Entonces creo que aquí la relación riesgo-retorno es mucho más amplia que seguir apostando por las grandes dentro del S&P. Entonces, una rotación y sobre todo por la expectativa de posibles bajadas de interés hacia final de año. No es solamente las mid caps y small caps, porque si también vemos el Dow Jones, también hizo máximos históricos creo que la semana pasada. Entonces, yo creo que no va tanto de que no, bueno, que las small caps o no. Yo creo que si vas a un índice que esté un poco más diversificado, le va a ser mejor que el Nasdaq o el S&P, donde los pesos de las tecnológicas son tan altos. Entonces, bueno, ya digamos que tocaba esa corrección de mercado, porque al final, hasta que no cambie por completo la tendencia, sigue siendo alcista, simplemente se está viendo una rotación a diferentes sectores, digamos que es el inicio y todavía es muy pronto para saber dónde está el próximo líder, ¿no? Yo he visto que de repente las de real estate están mejorando, las financieras también están mejorando, pero también las de salud están mejorando. Entonces, es decir, hay que ver cómo termina esta rotación y cuáles serán los próximos líderes al final. Aprovecho de comentar, sí, estoy de acuerdo con estos comentarios. Creo que el momento del mercado es muy especial por básicamente la convergencia de factores como por ejemplo el inicio muy probable de recorte de tasas, que ya lo mencionó Manuel, probablemente en septiembre.
La herramienta de futuros del Chicago Mercantile Exchange nos da una probabilidad por arriba del 92% que habrá un primer recorte en septiembre. Esto se conjuga con la cercanía de las elecciones en Estados Unidos, o sea, tenemos un año además súper especial, es decir, tenemos la estacionalidad electoral vigente, además de el inicio posible de un recorte de tasas. Entonces, en mi opinión, creo que estamos viendo por ahora, y volviendo a los niveles claves, una rotación natural que debe ocurrir, una toma de ganancias en un sector que fue líder durante todo el año, el sector ultra concentrado en tecnología, probablemente una migración de capital hacia activos de calidad, y estoy de acuerdo en lo que dice Daniel, no solo las mid o las small caps, sino también lo hemos visto en las empresas industriales, que probablemente estos capitales busquen calidad. Y ahí viene la pregunta y lo ato al tema de Javier. ¿Qué señales de cara a futuro esta rotación nos puede estar explicando? Yo creo que en el muy corto plazo hay una oportunidad en ese dinero que se está migrando de ese sector ultra concentrado en estas 7 empresas u 8 hacia las empresas pequeñas y medianas o industriales, pero por otro lado, el hecho de migrar hacia la calidad puede darnos un mensaje de prudencia. Ojo con esto, es decir, el hecho de que el capital esté buscando empresas industriales sólidas con unas características distintas a las empresas Grow que han venido liderando el rally puede ser un primer indicio de una búsqueda de mejor calidad dentro del mercado y puede darnos una idea de una pérdida del risk-on extremo que teníamos en el mercado a mediados de año y nos puede dar luces acerca de un cambio en la psicología misma del mercado. Entonces, quizás son unas primeras luces acerca de lo que podría ser el último trimestre o inicio del 2025. Hay que esperar también la temporada de resultados empresariales que está en curso para evaluar un poco la continuidad del rally en el sector tech. Pero el hecho de que el Dow lo haga mejor en el muy corto plazo de que el resto de las empresas también es una señal de prudencia. Agregaría un factor adicional, el Trump Trade, porque hay un cambio en las perspectivas electorales muy rápidas que hemos tenido en este último mes. Ustedes saben lo que ha pasado en la contienda electoral. Es decir, Trump tenía unos números que eran favorables, pero que fueron muy, digamos, superiores después del debate y que además se incrementaron muchísimo después del intento de asesinato que le hicieron a Trump. Y ahora tenemos una renuncia de Biden. O sea, en verdad estamos en una situación en la que el mercado también recoge algo de este posible Trump trade que es distinto al Bidenomics, digamos, que lideraba básicamente el sector tech, Microsoft, Apple, que todos sabemos que son empresas que están obviamente muy vinculadas al Partido Demócrata y hay que hablar de política porque es un año electoral. Y a mí me gusta ver el cambio de percepción electoral con la fuerza relativa, por ejemplo. Ustedes agarren, por ejemplo, Apple contra, no sé, Chevron. Son dos sectores distintos, pero Chevron no, ExxonMobil. O la misma Chevron y ExxonMobil nos da una idea de los cambios de perspectiva entre la diferencia que puede haber digamos, el mercado pricear la idea de que gana el Partido Demócrata o gana Trump. Ahorita mismo el mercado está descontando una ventaja importante para Trump. Pero ojo, hay muchas cosas que pueden ocurrir de aquí a la elección. Y todos estos elementos se conjugan para dibujar una foto de cambio que estamos viendo en los índices. Pero sin duda hay una oportunidad en el corto plazo. Banca regional también, ¿no? A lo mejor por ese Trump trade, lo que estaba poniéndonos aquí Manuel antes en un gráfico, estamos viendo una banca regional que viene muy penalizada de la crisis bancaria de 2023 y que es prácticamente lo que ha movido al Russell, que tiene un 19% en banca regional, ¿no? Y me gustó la opinión que tuvo Alberto, porque inevitablemente hay que hablar de política. Estamos en un año electoral y los dos partidos tienen ideas acerca del mercado o en la parte de inversiones muy diferentes. Este gráfico muestra más o menos cómo fue el crecimiento del Russell durante la era Trump, cuando ganó Trump, y cómo hubo un flat, o el precio estuvo flat durante la administración Biden, ¿no? Creo que la administración Trump trae, aparte de los recortes que pueda tener la Reserva Federal, también posibles incentivos fiscales a la mano de obra de Estados Unidos, small and middle caps, eso también va a ayudar. Incluso el mismo vicepresidente, el candidato a vicepresidente
J.D. Vance ha hablado algo de eso en recientes discursos. Entonces, también pensé eso mismo que decía Alberto, que pudiera estar descontándose ya en el mercado una posible victoria, aunque todo puede pasar. Vemos cómo este es el ratio del sector con el S&P 500 y el de la banca con el mismo sector. Entonces, prácticamente si vemos el impulso que está teniendo la banca regional sobre el sector, el rebote está siendo súper claro, y lo que decía Julio, que se ve reflejado en el Russell, ¿no? Efectivamente, la fuerza que está manteniendo el Russell está inclusive rompiendo patrones o líneas de tendencia que ha venido trayendo desde hace tiempo. Entonces, y el ratio que vemos con el S&P 500, la fuerza que está perdiendo el S&P 500 en relación al Russell es completamente clara. No hay duda ahí al respecto. Que obviamente la banca regional sigue existiendo un riesgo importante, y es en relación a lo apalancado que puede estar la banca regional a las bienes raíces comerciales. Y eso es algo que debemos también tomar en cuenta, porque si analizamos lo que ha hecho también el tema de las ventas, cómo han caído, eso definitivamente debe impactar en cualquier momento. Creo que existen más del 65% de todos los créditos que se están dando ahorita para el commercial real estate está en las bancas regionales. Y eso, por supuesto, en algún momento puede tomar algún tipo de relación. Y este gráfico que le estoy compartiendo aquí me pareció súper interesante compartirlo con todos, porque va en relación a, no sé si han tenido la oportunidad, y si no la han tenido, pues denle un vistazo al paper que ganó este año 2024, el premio que lo gana Larry Williams y el señor Ralph Fiennes, que hablan de, ellos extrayeron data desde 1980 hasta el año 2023. Entonces, yo conseguí este gráfico que tiene alguna referencia. Yo nací casualmente en ese año, en 1980, pero aquí lo que quiero reflejar es con data que en el largo plazo todavía los activos están por encima de los niveles de inflación, si lo tomamos en consideración desde el año 1980. Y vemos las relaciones que hay, lo que existe, por ejemplo, un 100% en acciones, o como pueden ver en el gráfico, las diferentes alocaciones que hay. Este gráfico nos indica que el camino todavía de tener activos, ¿verdad?, en el largo plazo es mucho más ventajoso que buscar quizás otros medios de inversión. Por eso lo quiero atraer a colación. Ahora, ¿de qué tipo de inversionista eres tú? Ya no estamos hablando de trading a corto plazo, sino estamos hablando ya de portafolio, de construcción de portafolio. Creo que estos gráficos nos ayudan a entender mejor el time frame que vamos a tener. La bolsa ha sido siempre la ganadora, ¿no? La volatilidad es el precio a pagar, y a veces por eso siempre cuando hacemos estos vídeos decimos siempre la tendencia que importa es la secular, ¿no? Ayer ocurrió algo curioso, y fijaros qué raro es el mercado, que llevábamos pidiendo desde verano, bueno, desde abril, que mejorase la amplitud, que hubiese más participación en el mercado, que más empresas subiesen, porque solo subían las grandes desde la corrección de abril, y ahora empiezan a subir todas y el mercado se gira. Entonces, y el precio de los índices se giran, ¿no? Entonces, muestra algo interesante Optuma, que dice, donde ha habido caídas del 2%, que como vemos son las que salen en los puntos azules en el gráfico, que son, pues ocurren sobre todo en caídas, ¿cuántas empresas han subido durante ese día o han estado en positivo? Pues dice que es 165 se dieron ayer, en el día de ayer, y es algo que nunca había pasado. Entonces, ¿cómo interpretáis esto? Porque estábamos hablando de la rotación, sí que el Russell está aguantando un poquito mejor, las mid-caps, como hemos visto, el Dow Jones, habéis comentado, pero también la amplitud, por lo menos en un día del menos 2%, que haya 165 empresas avanzando, ¿cómo podemos leer esto? ¿Se debe de perder la amplitud para que el mercado caiga con fuerza? Si la amplitud aguanta, ¿podría aguantar un poco mejor? Yo quería comentar que, un poco volviendo a tu pregunta, Javier, de esta data, de esta estadística tan curiosa, tan interesante. Mira, esta es la otra cara de la moneda, o sea, del mercado que tenemos. Este es un mercado que subió con una amplitud muy baja, ultra concentrado, y donde pues los líderes fueron 7, 8 empresas, y ahora que hay una corrección en estas 7 u 8 empresas,
claro que vamos a ver una caída en los índices, pero lo que de fondo a mí el mensaje que transmite es que todavía hay piernas en el mercado, porque al final es una rotación y es una asignación hacia una base, como dijo Manuel al principio, con empresas que tienen un risk-reward mucho más interesante. Entonces, a pesar de que el índice como tal esté ahora, digamos, bajando o corrigiendo, y hay que observar, y nuevamente, por eso es que este mercado es tan desafiante, este entorno de mercado es tan desafiante. No se trata solamente de entender la dinámica de los índices, sino de entender las fuerzas relativas en cada sector y obviamente asignar recursos en función de esa oportunidad. Pero yo creo que es una buena noticia para el mercado el hecho de que a pesar de que los índices hayan caído como cayeron, haya habido esta estadística curiosa donde la gran mayoría de las empresas subieron. Yo lo veo como yo particularmente lo veo como un factor positivo. Creo que el mercado todavía tiene un espacio para rebotar. Estructuralmente, volviendo a tu pregunta, yo no veo un cambio aún de tendencia a nivel de índices. Yo observo los gráficos semanales en la estructura de largo plazo. Para mí los 5.200 en el S&P sí que empiezan a ser ya un tema para entender si puede haber un cambio en la estructura. Pero mientras estemos, digamos, estamos todavía en un escenario alcista, esto es una corrección relativamente normal dentro de un escenario de mucha subida. Estructuralmente yo no veo un cambio todavía de tendencia, una amplitud que ahora se trasladó hacia un sector que estaba muy rezagado. Ahora deberíamos tener un mercado un poco más acoplado, en teoría, donde pues digamos que esa divergencia empieza a cerrarse un poco o a normalizarse. Y de aquí en adelante sí que hay que empezar a observar los deterioros de la amplitud nuevamente, en mi opinión. Es decir, si volvemos a ver pérdida importante en la amplitud y digamos cierta debilidad también en los temas tecnológicos, ahí podríamos empezar a preocuparnos ya con más fuerza. Pero yo hasta ahorita lo vería como una oportunidad en esta rotación y un descanso, una toma de ganancia en un sector que fue clave y que fue líder, y los capitales buscan tomar ganancia ya y asignarla o reasignarla en los lugares donde tienen mayor probabilidad de sacarle provecho. Además de los elementos macro que ya hemos hablado, del impacto de los recortes de tasas, que muy bien lo dijeron por acá, y además del tema incluso electoral. Así que yo creo que el mercado todavía tiene piernas, al menos en el muy, muy corto plazo. Si me permite, Javier, aprovechando el comentario de Alberto, efectivamente, la gráfica que estoy compartiendo ahora se ve súper claro la diferencia entre los diferentes tamaños del S&P 500, ¿no? Cómo se distribuyen por su market cap. No hay efectivamente un cambio de tendencia, no, el precio todavía no nos dice nada, y el freno o pues hacia dónde o quién frenó pues esa caída, ¿no? Definitivamente pues las large cap y las mega cap fueron las que tuvieron ese retroceso marcado de algún modo y que todavía no nos muestra al menos ninguna corrección evidente, y que sí es evidente la migración de capital hacia las small y mid. Sí, yo quería, Javier, si me permites compartir, totalmente de acuerdo con Cristal y con Alberto, y sobre todo para resaltar esto que mencionaba Alberto, que es la rotación de sobre todo lo que se ve entre growth y value. Me pareció increíble este gráfico porque justamente dentro del Russell, viendo cómo esa migración no va buscando sobre todo calidad, activos de calidad. Entonces creo que va un poco más hacia eso, digamos, esa caída que tuvimos va más hacia el lado, como mencionaba Cristal, hacia las large cap, hacia las mega caps, que están viendo cómo toman ganancias los inversionistas que estaban posicionados en este segmento ultra concentrado, y ahora están buscando alternativas que sobre todo ofrezcan oportunidades de crecimiento en el mediano y largo plazo,
y creo que no hay mejor escenario para posicionarse que un sector que estaba súper atrasado con respecto al índice en general. Entonces creo que las oportunidades que se están viendo es eso, es buscar ahí y el acompañamiento de que más acciones empiecen a ser nuevos máximos, al final viene siendo sano dentro de una tendencia que para mí todavía se mantiene intacta. Como dice Alberto, hay que seguir monitoreando esa amplitud y ver, empezamos a ver deterioros o vemos que finalmente ese sector ultra concentrado, el deterioro es mucho mayor de que se esperaba, probablemente termine arrastrando un poco el mercado por el peso que tienen dentro de los índices en general. Esto, Manuel, nos enseñas ratio de fuerza relativa entre las grandes growth contra las grandes value, ¿no? Llega a un nivel de máximos correcto. y parece que las growth han corregido, las value han ganado ahora rotación. Claro, fíjate que las growth venían creciendo sobre lo que era el value, todo el mundo se iba hacia las growth, desde 2007 había sido masivo Desde los el QE. posicionamiento hacia un lado y del otro. Y vemos cómo ya desde 2024 ha sido lo contrario. Es decir, Engancho llegamos a con algo, niveles Manuel. que no tocaban desde 2001. Engancho con algo que ha dicho Alberto antes, que es decir, también debemos estar atentos que cuando se rota a value y se rota a defensivas o a empresas más de dividendos, tampoco es una buena señal para el risk-on, porque fíjate que de hecho este ratio cuando corrige son momentos de caída de mercado. Entonces también hay que vigilar, ¿no? O sea, está dándose esta rotación, pero también hay que vigilar que tampoco se extienda mucho y que, Exacto. bueno, desde 2007, como dices, el liderazgo al final ha sido de las grandes megacaps growth tecnológicas. Sería atrevido a lo mejor decir que eso va a cambiar por lo menos en la estructura de largo plazo que venimos viendo desde 2007, todavía a lo mejor es pronto. De eso de que es verdad, no podemos olvidar lo que en el ciclo que estamos, ¿no? Estamos ya viendo los primeros recortes de tasa de interés y yo aquí tengo el gráfico desde el inicio de las small caps de Estados Unidos, luego vienen las small caps de Europa y luego por fin entran las small caps de mercados emergentes y mira como cada vez que hubo una recesión, que era justo después de que empezaron los recortes de tasas, también corrigieron. Entonces, no podemos olvidar que obviamente la historia no es que se repite, sino que rima. No vamos a saber exactamente qué es lo que va a pasar. Pero esto es un buen precedente que yo quería mostrar esto rápidamente y que no solamente tenemos que hablar de las acciones, sino que también estamos en un mercado donde podemos invertir en commodities, por ejemplo. Y esto creo que lo hablamos en el primer video que yo participé con ustedes, que es que históricamente cuando ocurren estas cosas ahí, cuando empiezan a bajar las tasas, el oro sube. Entonces, yo creo que la parte de estos índices, que es simplemente eso, hay mayor amplitud y esa amplitud viene de que, bueno, los índices que están más diversificados son los que están viendo esas ganancias. Pero eso puede ser algo que está pasando para el corto mediano plazo. Y si vemos un poquito cómo se han movido históricamente las cosas, de repente el oro puede ser un activo muy favorable a largo plazo o mediano a largo plazo si tomamos en cuenta en el ciclo de tasas de interés en el que estamos entrando. Si me permite compartir algo aquí. Sí, claro. ¿Mi pantalla? No Ahí sé si... Ok, fíjense, esto es reflejo de los activos, ¿no? Desde el año, lo tengo desde el año 2011, 2010, ¿verdad? Y el promedio ha sido, obviamente, el desglose, ¿no? De siempre lo que es el large growth, obviamente es digamos, el sector donde más crecimiento ha tenido, donde mejor rendimiento hemos tenido. Pero yo quiero destacar algo aquí en este gráfico, ya que estamos en año electoral y posiblemente vemos que el Partido Republicano puede ganar, pero aquí hay algo que me pareció súper interesante y es justamente en el año electoral, que creo que fue en el 2016, que es la última vez que tuvimos algo parecido. Vean cómo lo que son los mercados emergentes saltaron de estar en un séptimo lugar al primer lugar justamente después del año electoral, con el crecimiento del 37%, que fue algo para tomar en consideración, ya que los mercados emergentes en los últimos años han estado bastante golpeados, pero podría ser uno de esos sectores que podría verse más beneficiados con el posible escenario de que el Partido Republicano
gane las elecciones en este noviembre. Si quieres, puedo compartir acá. También trae unos A ver. gráficos de este chart, utiliza fuerza relativa y momentum. Aquí pues podemos ver que el S&P 100 y el Nasdaq todavía continúan en el cuadrante de liderazgo, aunque pudieran estar apuntando hacia el cuadrante de debilidad, que el momento estuviese acabando. Y por el contrario, las middle caps y las small caps que estaban en el cuadrante de lagging, que estaban dormidas, están apuntando a improvisar, ¿no? Que están aumentando el momentum. Era lo que quería mostrar. Sé que todos ya mostraron gráficas de charts, pero este gráfico también, a mí me gusta chequear bastante el Relative Rotative Graph, también más o menos para saber a corto y a largo plazo cómo se están comportando bien sean los índices o los stocks. El movimiento de mercado, también esa rotación, que era sobre todo lo que veníamos a hablar hoy. Hemos dicho cosas muy importantes todos, tema electoral, tema Trump Trade, tema de rotación small mid caps, pero no solo eso, sino también a empresas, como nos decían Daniel y Alberto, empresas que también pueden estar en el Dow Jones o empresas que a lo mejor son más defensivas y demás, que tenemos que vigilar que tampoco sea una rotación hacia esas tan drástica, porque si no será una señal de que el mercado está tomando un posicionamiento defensivo. También lo que está ocurriendo con el oro, nos comentaba Daniel, recorte de tipos, si está a la vuelta de la esquina, el oro lo debería seguir haciendo bien. Hay todavía amplitud, en caso de que la amplitud se debilitase y los niveles estructurales se perdiesen, pues obviamente podríamos entrar en algo peor en año electoral, ¿no? Bueno, gracias también. Y bueno, a los que nos están viendo, si quieren dejar en los comentarios si están de acuerdo o no están de acuerdo. No todo el mundo puede estar de acuerdo con lo que nosotros hablemos aquí y qué otros temas les parecería bien que tocáramos en próximas entregas o conversaciones. Pues un abrazo a todos, gracias por haberos pasado y nos vemos en la próxima.